a Andina al Día. Hoy un horario inusual porque hemos adelantado un poquito, tenemos una invitada especial. Hoy vamos a tocar el tema de la política desde distintas vertientes. Hay en el país una diversidad de asuntos que concitan la atención del público y en ese escenario de interés hay una parlamentaria que ha generado una serie de proyectos de ley que recorren precisamente estos distintos escenarios en el interés ciudadano. Está con nosotros esta tarde la congresista Tania Pariona Tarqui, congresista de Nuevo Perú, que además en el último ranking de producción legislativa figura entre las 3 primeras, con 13 leyes aprobadas desde su ingreso a el Parlamento de la República. Congresista Pariona, buenas tardes, bienvenida a la Agencia Andina. Sumas puncha Uturilla y César y Yapayan Yacta Masinchikunapa, Hancha Cuyacuinehuanya, Hatun Puncha Ocacho. Buenas tardes, César, y para todos los oyentes de nuestro país, con mucho cariño también saludarlos. Antes de ir, y me encanta que haya empezado en nuestra lengua originaria principal, si se quiere. Antes de ir a los temas de las leyes que usted ha conseguido aprobación, quisiera que se refiera, por favor, a este mensaje que ha dado ayer el presidente del Congreso, el señor Olaechea, diciéndole al presidente Vizcarra, no tenga miedo de gobernar. ¿Qué opina usted de esa intervención, de ese mensaje que ha dado el señor Olaechea? Bueno, solo para poner de ejemplo, el 25% de la población que se autodefine como parte de un pueblo originario, le aseguro que estaría de acuerdo con el cierre del Congreso, con que el Parlamento no sea más el espacio de la consumación de la impunidad y del aprovechamiento del poder para intereses particulares que han llevado a una crisis política y a una crisis de régimen incluso. Lo que yo creo es que el presidente del Congreso no puede atribuirse, porque es presidente, a tomar una posición como institución cuando siquiera ha habido una consulta interna entre todas las bancadas. A mí me parece que el pueblo peruano, la ciudadanía, desde hace rato viene exigiendo que este Parlamento pueda cambiar su forma de trabajo y si no es así, la cierren. Yo desde que he entrado al Parlamento, desde el año 2016, he sido fiel testigo de cómo el Parlamento se convierte en un instrumento político para intereses muy particulares que tienen que ver con intereses políticos, económicos y también de impunidades que ya sabemos que se han develado además a partir de las investigaciones de esta mega corrupción de Odebrecht y que han arrastrado a un conjunto de actores políticos. Y entonces la gente está muy cansada, muy decepcionada de los representantes que tienen hoy en el Parlamento. Yo lamentablemente soy parte de este espacio, de esta institución, y siempre se me dice, pero usted, ¿por qué no defiende a la institución? Y yo les digo, pero ¿qué institución voy a defender? Me gustaría defender una institución democrática que se rige a los intereses comunes del país, que tengamos representantes que sean coherentes con esa confianza que le dio el pueblo peruano. ¿Y qué institución voy a defender? Un Congreso que blinda corruptos, un Congreso que tiene congresistas acosadores, un Congreso en donde tienes investigados por lavado de activos, por peculado, por colusión. O sea, perdónenme, pero esta institución siquiera nos da para defenderla. Pero y yo me uno al pedido de la ciudadanía a que podamos darle digamos, un fin constitucional a este escenario muy adverso. ¿Cómo está planteado el escenario, congresista Pariona? ¿Confía usted en que se va a aprobar la propuesta para adelanto de las elecciones? Su colega Richard Arce estuvo aquí hace unos días y él veía una estrategia de dilatamiento de los plazos. Por tanto, él veía poco probable que se llegara a ese momento. Mire, ¿qué cree usted que va a pasar? Ante el mensaje del presidente, el señor Vizcarra, el 28 de julio, se ha notado con más énfasis incluso digamos, ¿cómo le decíamos? La aferrarse al cargo, a defender sus curules de algunos congresistas colegas. Y entonces yo creo que aquí hay una intención muy clara incluso de bloquear ese mecanismo constitucional que ya está concretada en una iniciativa de ley. Y que significa que la Comisión de Constitución debiera ya agendarlo, ya está instalada, ahora toca agendarlo, pero pareciera que más bien hoy las alianzas, y especialmente de la derecha, el fujimorismo, el aprismo con sus aliados amigos,
contigo, Acción Republicana y otros, que la verdad parecieran más bien ir en una estrategia de bloqueo de las nuevas elecciones. Yo me pregunto, ¿por qué tanto aferro al cargo? Yo creo, de verdad, con muchísimo respeto hacia ellos y hacia los ciudadanos especialmente, cuando el pueblo te da el cargo y te ha dado la confianza, el pueblo está en todo el derecho de quitártelo. Y hoy se nos está quitando esa confianza porque no nos lo hemos sabido ganar, no lo hemos sabido siquiera responder como debiera ser. Pero hay caminos constitucionales y, bueno, la propuesta del presidente Vizcarra va por el camino de la Constitución. Es constitucional. Claro que sí. Hay quienes tienen otra lectura distinta, pero yo creo que ante una crisis como la que llevamos, en donde las confrontaciones son permanentes de tira, ¿no? Estira y jala, y algunos recurriendo ya a algunas leguleyadas, realmente así lo es, terminan, la verdad, haciéndole más daño al país. Por supuesto, yo no salgo en defensa del Ejecutivo. Nosotros lo que estamos defendiendo es un proceso democrático, constitucional, pero que se rige sobre todo al pedido del pueblo peruano. Yo tengo serios cuestionamientos también al Ejecutivo. En nuestra gestión parlamentaria, César, pese a ser la tercera congresista con mayor producción legislativa, yo siento que hay muchos temas que no avanzó digamos, en la gestión misma. Por ejemplo, derechos de los pueblos originarios. Un conjunto de leyes que nosotros hemos presentado en el Parlamento no se han cumplido, ¿verdad? Por ese lado el Parlamento tiene falta, pero el Ejecutivo también tiene una serie de falencias, por ejemplo, cuando otorga concesiones sin consulta previa, cuando publica lineamientos, ¿no?, para atender casos de violación sexual que nosotros saludamos y estamos de acuerdo con ello, pero de pronto no fue consultada con las organizaciones indígenas. Es evidente que hay como una eso agenda pendiente, no una está deuda. Bien, no está bien, necesitamos fortalecerla. Ayer, por buena suerte, digo, pero también es el esfuerzo que le ponemos, por fin logramos que la reparación en educación a miles de hijos y nietos de las víctimas de la época del terrorismo pudiera flexibilizar sus criterios. Después de 3 años de gestión. 3 años. Hablando de la gestión, no necesariamente. Congresista Periona, usted ha hecho un resumen de las leyes que ha conseguido aprobar en el tiempo que usted lleva en el Parlamento. Son 13 leyes aprobadas y en realidad hay una diversidad de temas, desde la declaración de interés nacional en la Comisión Multisectorial del Bicentenario de la Batalla de Ayacucho, que es un hecho histórico, que además involucra a la región a la que usted representa, hasta temas como el acceso el respeto de los derechos de la mujer en los temas de violencia, el uso del cannabis medicinal, los conocimientos ancestrales para enfrentar el cambio climático. Cuéntenos usted, ¿por qué es que además está haciendo un recuento de sus proyectos? Pareciera que se está despidiendo, congresista Periona. ¿Qué pasa? No, en realidad yo no me despido de la política, porque yo creo que el mejor trabajo y el trabajo más apasionado que uno tiene es el trabajo comunitario, el trabajo de base. Y así no pueda yo tener la oportunidad de seguir en el Parlamento, porque ya no hay, digamos, no hay reelección, pero me da la oportunidad a la vez de hacer un trabajo de base local, de fortalecer capacidades, de generar cuadros de liderazgos también indígenas, que es lo que yo aspiro, porque yo sola en el Parlamento realmente es una representación incompleta. En el Perú somos quechuas, aymaras, ashanin, cachipivos, cacataibos, yines, yaneshas, y no tenemos a nuestros hermanos de los pueblos indígenas representados en presencia física y con voz propia, y entonces hay que trabajar en ello. Nosotros, César, nos hemos planteado, digo nosotros porque es un trabajo en equipo de despacho, 5 líneas de trabajo en pueblos indígenas, derechos humanos, derechos de las mujeres, en derechos culturales e inclusión social. En todas estas hemos logrado este conjunto de iniciativas de ley. Por ejemplo, en lo que refiere a derechos de la mujer. Yo tuve la gran oportunidad de presidir la Comisión de la Mujer desde agosto del año 2018 hasta julio de este año, y puedo decir que esto es un gran desafío para mujeres como, por ejemplo, mi persona, que ve a diario y que es testigo de cómo los casos
por ejemplo, duermen en los archivos de las instancias judiciales, cuando las hermanas están exigiendo justicia, cuando no hay niveles de garantía, por ejemplo, para el acompañamiento psicológico. Y digo que es un desafío porque lamentablemente en el Congreso tenemos capacidad fiscalizadora de hacer control político, de hacer leyes, pero la implementación misma de la política pública no está en nuestras manos. Y yo muchas veces me he sentido en la impotencia de decir cómo apoyo a esta hermana, porque no estoy en su territorio ahí mismo, pero hacemos todo lo posible por remitir cartas, por llamar al sector del Ejecutivo, a la ministra, al operador de justicia y decirle, señor, este caso, ¿cómo va? ¿Está avanzando o no? Y tal. Y ante la evidencia... Y hemos logrado ahí varias cosas muy importantes. Y ante la evidencia de esa contradicción, que por un lado está toda la parte normativa de las leyes, y la inacción de los operadores, ¿cómo ve usted ese problema? O sea, ¿qué resumen le queda para usted ante esa evidencia de que las leyes muchas veces no se cumplen y casos como el que ayer conocimos de Arlet Contreras, por ejemplo, que hubo una rectificación del Poder Judicial, nos ponen ante una evidencia clara de que, bueno, sí, puede haber muchas leyes, pero ¿cómo es que se cumplen en la, sí, en la aquí vida diaria? Yo creo que algunos puntos claves. En primer lugar, la agenda de los derechos de las mujeres y mujeres indígenas, con énfasis en las distintas formas de violencia que enfrentamos desde niñas, jóvenes y adultas, no es agenda prioritaria nacional. Cuando uno ve cuáles son las agendas prioritarias, bueno, están otros temas y al final. ¿Y cómo vemos? A ver, ¿cómo vemos en la realidad? Un ministerio que no tiene necesariamente todos los recursos suficientes. Un ministerio que se ha reducido a centros de emergencia mujer, operadores de justicia que no necesariamente tienen las capacitaciones y la formación permanente para hacer que las leyes se implementen como debe ser, que sea mandatoria y que sea también implementada. Y lo que hay que hacer, yo considero que el tema de la violencia contra las mujeres tiene que ser de prioridad número uno. Un país que aspira a ser un país desarrollado no puede tener índices de feminicidio como las que tenemos, 103 casos de feminicidio. Todos hablan de desarrollo creyendo que solo es el crecimiento económico y tener platita en el bolsillo. ¿Y qué hay de esas miles de mujeres que viven enfrentando violencia, enfrentando exclusión, impunidad, indiferencia del aparato judicial? Eso para mí también es parte del desarrollo. Pero ¿cómo se consigue y la inversión en eso, las mujeres? ¿Y cómo se consigue colocar eso como prioridad número uno en la agenda de un país complejo como el nuestro? Es muy importante lo que dice César, porque esa es tarea de todos. Y nosotros creemos, por ejemplo, que se convierte en agenda número uno cuando hay trabajo articulado entre sectores, cuando el legislativo y el ejecutivo empezamos a coordinar acciones estratégicas para establecer, por ejemplo, campañas de educación, de formación, cuando tengamos un ministerio, ¿no?, que implementa una educación con igualdad de género, que es lo que yo defiendo, no de ahora y hace muchísimo. Y perdonarán los grupos conservadores antigénero, pero la verdad es que vamos a luchar contra la violencia solo promoviendo igualdad de género y una educación con igualdad sustantiva para las niñas. ¿Y qué cree que va a pasar con la congresista Arimborgo en la presidencia de la Comisión de Educación en ese tema del enfoque de género? Bueno, ayer hemos visto ella cómo ha instalado la comisión. Prácticamente ella sola ha hablado, no ha dado chance siquiera que los congresistas nos expresáramos, ha determinado ya sus puntos de agenda, no ha recibido ninguna contribución de los colegas. A mí me parece una posición bastante, coloquialmente diríamos, ¿no?, con el pie en alto, ¿no? O sea, la verdad, no creo que ella pueda defender la calidad educativa que aspiramos miles y millones de peruanos y acorde a las políticas públicas vigentes y a los convenios y tratados internacionales. Ella está usando como un instrumento temático parcializado con un particular sector de padres de familia que intentan generar una tergiversación del enfoque de la igualdad de género y no están promoviendo para nada siquiera una reflexión respecto a las causas y a los factores culturales, sociales que están generando feminicidios, violencia, violación, acoso y todo tipo de
digamos, de vulneraciones especialmente que recaen en los cuerpos y las vidas de las niñas y las mujeres. Yo estoy como titular en la Comisión de Educación ahora y por supuesto estoy ahí para defender también el enfoque de la igualdad de género. ¿Va a dar batalla? Voy a dar la batalla, por supuesto que sí, y también a colocar dos temas que han quedado realmente ausentes, César, en las gestiones distintas de la Comisión de Educación. ¿Cuáles son esos dos temas? Uno, educación intercultural bilingüe. Hemos podido conocer, recibir también casos directos de el sistema de secundaria residencial en zonas de la Amazonía y la escuela de alternancia en las zonas andinas. Infraestructuras que han sido construidas por las propias comunidades, por los padres de familia. El ministerio no tiene una infraestructura proyectada para estos lugares, sino hasta cuando les dijimos, señores, pónganlo en la brecha de infraestructura educativa porque estas zonas no tienen una escuela adecuada, están en hacinamiento total, ahí duermen, ahí cocinan, ahí estudian, ahí viven, no es posible. No tenían desayuno, almuerzo y cena de jaliwarma, solo el desayuno. Entonces, la fiscalización nos ha permitido reunirnos con MIDIS, con Ministerio de Educación, y hoy hemos podido cambiar esa situación. ¿Eso es tarea? Sí, pero la Comisión de Educación no ha dicho una sola palabra sobre el acceso de comunidades andinas y amazónicas a una educación intercultural de calidad. Y entonces nosotros queremos levantar este tema para también evaluar y hacer un balance de cómo se está implementando la política educativa intercultural. Claro, porque el Ministerio tiene su dirección de educación intercultural bilingüe. Así es. ¿No? Y lo ahí otro, a quien habría que pedir en todo caso explicaciones, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y desde el despacho lo hacemos, César, pero nos gustaría que la comisión también tomara bandera de ese tema. Y el día de ayer lo que hemos sentido es pareciera que son puntos, ¿no?, que la señora Arimborgo ha priorizado, pero en base a sus prioridades bastante personales, ¿no? De las 13 leyes aprobadas, ¿cuál considera usted que es la más importante? Entiendo que como autora usted considerará que todas son importantes, pero ¿cuál en todo caso tiene mayor impacto en términos de población, de condiciones de vida de la gente? Bien, por ejemplo, en el eje de pueblos indígenas yo resaltaría nuestro aporte sustancial a la Ley Marco sobre Cambio Climático, que reconoce la sabiduría, los conocimientos y las prácticas ancestrales de los pueblos indígenas para mitigar y adaptarnos al cambio climático y señala claramente que los pueblos indígenas deben participar de manera activa en la formulación de los planes, programas y proyectos de mitigación al cambio climático. Eso beneficia a todo el país y especialmente a las comunidades que viven el embate de la naturaleza y hoy enfrentan los impactos del cambio climático. En la línea de los derechos de las mujeres, yo puedo destacar una que a mí me parece fundamental y además por mi origen, mi trayectoria y también la agenda que siempre he llevado hace años, es la participación de las mujeres en las directivas comunales. Hemos logrado sacar la ley que incorpora el 30% como mínimo de mujeres en las directivas comunales. Este 30% ya aplicaba para procesos de elección municipal, provincial, regional, para el Congreso, pero menos para las comunidades. Y las comunidades, las mujeres mismas, ellas nos dijeron, hermanas, no tenemos ninguna herramienta legal siquiera para participar de las directivas comunales, porque el requisito es ser comunero calificado. Y entonces ese 30% ayudaría a que más mujeres también formen parte de las directivas comunales, decidiendo sobre sus pueblos, sobre otros temas de interés, por ejemplo, la salud, la educación, gobernanza territorial, entre otros. ¿Y qué implicaba ser comunero calificado? Ser casado, obviamente son los que están inscritos como jefe de hogar, o sea, tendrías que enviudar para pasar a ser jefa de hogar y por lo general, como está escrito en masculino y no tiene un lenguaje inclusivo, se sobreentendía que correspondía solo a los hombres. Solamente a los hombres. Estábamos una muy mala interpretación, pero es lo que ocurría. 50, y el 90, las mujeres no tenían derecho a voto. Exactamente, y el 97%, César, de las directivas comunales son presididas por hombres. Eso es la data evidente sobre la cual nosotros hemos hecho este cambio. Y eso implica también un cambio en el pensamiento, una reflexión profunda desde las comunidades, porque no se trata de imponer y no creemos que la ley vaya a cambiar de la noche para la mañana la realidad. Pero yo estoy totalmente convencida que los que venimos de comunidades, nuestra cosmovisión, nuestra forma incluso de gobernanza propia nos permite abordar estos temas. Y de hecho, cuando yo converso con las organizaciones tanto andinas como amazónicas, ellos ya han incluido la paridad
en sus formas de elección, mucho más antes que el Congreso aprobara la ley que incorpora la paridad. Y ese es el segundo punto en derechos de las mujeres que yo quiero destacar, porque como Bancada Nuevo Perú, nosotros fuimos los primeros en levantar el tema y nos fajamos hasta el final para que los procesos electorales en los 3 niveles de gobiernos incluya la paridad. No es lo que hubiéramos querido que sea, pero es un primer paso porque finalmente se habla de la paridad progresiva. Al 2021, 40% de mujeres en las listas, ¿no? Hasta el nivel Congreso, el 2026, el 45%, el 2031, 50%. La verdad eso, paridad es paridad, y bueno, es lo que se logró en el Pleno, con toda la tensión que hubo y los puntos en contra y las controversias, pero bueno, es un primer paso. Esas dos yo destacaría porque hay otras que tienen que ver con el acceso a la justicia, por ejemplo, la interoperabilidad en nuestro sistema de justicia, hacer de manera virtual y digital todos los trámites entre el Poder Judicial, la Policía Nacional del Perú y la Fiscalía, por ejemplo, para los casos de violencia. Otro de las leyes aprobadas tiene que ver con la producción de papa, congresista Pariona, y además esto es un producto originario que es un poco el legado de la cultura andina en términos de la gastronomía o de los productos vegetales comestibles para el mundo. ¿Qué es lo que ha conseguido con esta ley? Promover y proteger el cultivo y comercialización de la papa para mejorar la economía del pequeño productor. ¿Cuál es el motivo de la ley y qué se ha conseguido? Sí, ahí concretamente lo que dice la ley es que deberíamos tener un programa estratégico nacional de planificación del cultivo de papa. ¿Qué es lo que sucedía, César? En el Ande, en la zona norte o costa de nuestro país, los agricultores siembran como pueden, como quieran, con o sin asistencia técnica, sin un estudio de mercado, sin hacer estudio incluso de vulnerabilidad al cambio climático, y entonces tienes excedente de papa, la papa luego barata sin mercado. Los paperos hicieron una huelga en diciembre del 2017 justamente exigiendo que les compren sus papas porque no había mercado y porque había más bien una importación de las papas que le dicen las polleras, las que se venden en las pollerías famosas de Lima y todas partes del Perú, pero ellos tenían la papa en stock. Y entonces lo que hemos nosotros detectado es que no hay planificación. Y ¿Pero entonces, eso no le corresponde al Ministerio de Agricultura? Exactamente, hace rato. Entonces lo que nosotros decimos en la ley, señores, así como se planifica el cultivo de productos exportables, la quinoa, el maíz morado, porque algunas ya tienen la planificación, no tenemos de la papa. Y claro, algunos colegas decían, pero ahí podemos hacer el plan del limón, el plan del cultivo de alcachofas. No, pero la papa es un producto bandera, como tú lo dices, es el producto que sacó del hambre a Europa y tenemos una gran diversidad de papa nativa. No podemos no tener un plan o un programa nacional que planifique de manera diversificada, teniendo en cuenta las diferencias geográficas, las diferencias incluso de formas de cultivo y de ecotipos que existan, pero necesitamos tener eso para evitar excedentes y para evitar que los hermanos agricultores, productores de papa, tengan que estar cada año botando la papa. Hay gente que se puede arruinar porque el precio es realmente... ¿cierto? Sin mercado se pueden arruinar. Se arruinan familias porque de eso viven, de eso educan a sus niños, y entonces ese proyecto nos ha ayudado a tomar también un contacto directo con el sector agricultura. Un proyecto que no figura en este listado de leyes aprobadas es el de el Instituto de Lenguas Originarias que usted nos ha comentado. Explíquenos de qué se trata para ya luego ir para tocar algunos temas que tienen que ver más bien con su futuro desempeño en la política una vez que ya no esté en el Parlamento. Sí, César, sí, el Instituto Peruano de Lenguas Originarias, IPELI, es una iniciativa que la hemos construido de manera participativa con representantes de organizaciones indígenas, con participación de la DIGEIVIRA, la Dirección General de Educación Intercultural Bilingüe, ha participado también en parte el Ministerio de Cultura, con la Dirección de Lenguas. ¿Qué es lo que hemos notado? Es que en nuestro país hace falta una institucionalidad rectora en lenguas originarias. Nuestro país tiene 48 lenguas originarias. Somos el segundo país de América Latina con mayor diversidad de lenguas originarias. Ecuador, Bolivia, Guatemala, a nivel internacional, y existen los institutos de lenguas originarias. Este año, por ejemplo, se creó el Instituto Iberoamericano de las Lenguas Originarias. Y nuestro país no tiene una entidad rectora que permita
preservar, difundir, generar materiales educativos, en fin, distintos materiales en lenguas originarias, capacitar, certificar a los funcionarios bilingües. Lo vienen haciendo de algún modo el Ministerio de Cultura, pero necesitamos un ente rector. Y esta ley está aprobada ya, lista para ser abordada en el Pleno. Nosotros vamos a pedir que se agende en el Pleno del Congreso y pueda ser aprobada. Este año celebramos el Año Internacional de las Lenguas Originarias y Perú es un participante activo en los escenarios internacionales. Así que eso podría sumar enormemente a todas las demandas que han sido planteadas por lingüistas, poetas, escritores, quechohablantes, de lenguas amazónicas. O sea, hay mucha riqueza. Este Instituto de Lenguas Originarias nosotros creemos que debe ser un órgano autónomo adscrito al Ministerio de Cultura, con presupuesto propio, con un equipo humano y que puede definirse una sede, no define la ley la sede, pero podría definirse en 2 zonas, a lo mejor uno en la capital y uno en la zona amazónica por tener mayor diversidad de lenguas. Ese proyecto está aprobado. Está aprobado, el dictamen lo único que señala es la creación del instituto como un órgano autónomo adscrito al Ministerio de Cultura. Falta su promulgación. Falta su debate en el Pleno y posterior promulgación. Está dictaminado entonces. Sí, solo que necesitaríamos que eso se agende. Y nosotros hemos insistido, a veces los colegas de quienes presiden las comisiones lamentablemente no ven lo que nosotros vemos y dicen, bueno, eso puede esperar. No, le digo, pero estamos en el Año Internacional de las Lenguas. Y sería un buen regalo, ¿no? Sería un buen avance para el país. Ya sea en el 2020 o en el 2021, usted va a dejar de ser congresista en algún momento, pronto. ¿Qué es lo que va a hacer Tania Pariona una vez que deje el Parlamento? Además que usted tiene una larga experiencia como activista de una serie de sectores. Desde pequeña ha trabajado en el sector de los derechos de los niños trabajadores también. Antes de ir a ese tema, congresista, quería una última reflexión respecto a lo que está pasando en el sur con Tía María y ahora la situación de Moquegua. Hay quienes dicen que el mal ejemplo, entre comillas, ha cundido y entonces van a empezar una serie de manifestaciones en contra de los proyectos mineros en distintas zonas del país. Y hay también quienes sostienen que no hay posibilidad de sostener el desarrollo del país sin la actividad minera y que por tanto ponerle trabas a la minería es de alguna manera también ponerle trabas al desarrollo del país. ¿Qué responde Tania Pariona a esos comentarios? Sí, nuestra posición al respecto, César, es que en nuestro país, si tuviéramos diversificación productiva, no nos confiaríamos en esta política solamente extractivista y de exportación de materia prima. Algo que venimos arrastrando históricamente y que ha demostrado generar, digamos, una economía totalmente desigual para los peruanos, para quienes deberíamos tener soberanía sobre esos recursos. Y hoy la gente siente que la minería no le ha transformado la vida. Hoy los agricultores, los pescadores, los habitantes de ese territorio sienten que la minería es una amenaza en lugar de ser el llamado progreso. Y no es que tenemos experiencia de 10 años, 15 años. En el Perú se hace, digamos, la actividad minera más de 50 años atrás. En Ayacucho, por ejemplo, Catalina Huanca tiene más de 50 años de concesión y de extracción de minerales. Usted va a ese pueblo, fíjese cómo está su río, cuál es el nivel de pobreza de la gente, el abandono y el maltrato a los trabajadores. Es prácticamente la comunidad se convirtió en un campamento minero. Pero esas lecturas nos llevan a pensar que la minería es nociva per se, o sea, en lo sí que misma, pasa, pero no lo es. Sí, lo que pasa es que no lo podría hacer si es que el Estado, los funcionarios, quienes hacen los procesos de negociación y velan por los derechos de las personas y no pensar solo en el crecimiento económico a costa de lo que fuere, llegaran a acuerdos mínimos con una minería responsable, ambiental y socialmente. Lamentable no lo tenemos. César, yo he tenido la gran oportunidad de viajar por otras partes del mundo y me asombro y me indigno a la vez cuando veo que otros países que son además inversores de capitales de minería en Latinoamérica, que esos países protegen sus recursos naturales, su bosque, su agua. Para mí es muy irónico decir que en Estados Unidos usted va a conocer paisajes pero que resultan ser un paraíso
Y de pronto te enteras que tienes inversionistas norteamericanos contaminando un territorio aquí en Perú. ¿Por qué? Porque tenemos leyes flexibles, porque tenemos mecanismos de negociación totalmente dispares. Yo no quiero comparar, pero a mí me parece, por ejemplo, la reflexión que hace Evo Morales en Bolivia. Yo respeto la política boliviana, no intento copiar ni necesariamente tomar de ejemplo, pero me parece una buena acción cuando el señor dice, a ver señores, ¿por qué los bolivianos van a quedarse solo con el 30% de las ganancias y ustedes con el 70%? ¿Acaso no es justo que fuera 50 o 50? ¿Acaso no es justo que el pueblo de donde ustedes van a extraer los recursos sea quien mejor se beneficie? ¿Y por qué ustedes pueden tener el derecho de propiedad de todo? ¿Y por qué no pueden ser socios o pueden ser proveedores? La verdad es que ahí yo siento que la capacidad de negociación, César, siempre el Estado lo ha hecho a favor de la empresa y no del pueblo peruano. Claro, y ahí tiene que haber un cambio normativo, un cambio incluso en la lógica, como vemos que ese recurso tan preciado, porque estamos hablando de oro, de cobre, de metales que han generado capitales, y de alguna manera habrán sostenido la economía del país, sí, pero lamentablemente esa economía se ha estancado en un grupo poderoso, en un grupo de clase media, y la gente pobre sigue siendo pobre y se empobrece cada vez más. Entonces, yo sí creo... es un esquema, digamos, de minería moderna, ambientalmente responsable y que pueda de alguna forma impactar en el desarrollo de las comunidades de donde opera. Y eso, como usted menciona, es en primacía debería ser eso. Del Estado, que tiene que ser garante y firme, además, de esas situaciones. ¿Qué va a hacer? Un Estado que se faje por los peruanos, por esa gente que espera que su país responda a sus necesidades. Y sin ver en la minería un enemigo, ¿no? Eso sí, no, y yo creo, César, yo no me declaro enemiga de la minería. Convivimos años con esta, digamos, actividad extractiva, pero sí me parece totalmente injusto que cuando tengamos que defender los derechos básicos a la salud, nos califiquen como antimineros. Yo no puedo quedarme callada, no puedo decir, señores, la minería está muy bien, ¿no? Excelente, ustedes han generado una contracampaña mala, malévola, cuando recibo en mi despacho a centenares de peruanos que hoy viven con metales tóxicos y que no tienen atención a su salud, que no tenemos una política de atención a la salud que viven ellos con metales pesados de por vida, y entonces tú dices, a ver, la minería puede invertir por favor en la salud de estos peruanos, de nuestros paisanos. Eso es lo que a mí me parece muy injusto, y ya creo que eso, dividiendo entre el análisis técnico, si el estudio de impacto ambiental, si técnicamente está sustentado, si realmente es rentable la minería en este sector versus la agricultura, que es otro, digamos, abordaje que yo creo que los que manejan, conocen y viven son la gente del lugar. Yo, por ejemplo, si voy al Valle del Tambo y tenemos contacto y de gente dirigente de la zona dicen, hermanas, nosotros vivimos de eso. Si eso se va, nosotros desaparecemos. Y por supuesto tienen todo el derecho a reclamar y nosotros respaldamos, digamos, esa postura respecto a las intenciones además malévolas con un conjunto de irregularidades en las que ha procedido también el Ejecutivo respecto a la concesión y a la licencia social. O sea, ¿qué va a hacer Tania Pariona cuando deje de ser parlamentaria? Yo, César, aspiro a que los pueblos originarios podamos consolidar nuestra unidad orgánica como pueblos y culturas, tanto andinas como amazónicas, y es algo en el que yo voy a hacer trabajo. Mis hermanos y hermanas indígenas de organizaciones, hoy más que antes, estamos convencidos de que nuestra participación política en los espacios de toma de decisión es fundamental. Tenemos que generar mecanismos que garanticen esa participación, pero también la formación, la preparación, porque tenemos que llegar liderazgos cualificados, calificados, con honestidad, con ética, a hacer una política distinta. Así que yo, los años, digamos, de trabajo que tengo antes de ser parlamentaria, empatan muy bien con lo que yo quiero proyectar, porque yo he entrado a hacer política también como una proyección y un propósito de vida. No es electoral, no es porque voy a postular y luego me voy. O sea, yo quiero construir un país distinto con una democracia intercultural. Y en el Nuevo Perú tenemos un espacio muy ganado, muy construido desde las bases,
y creemos que una nueva forma de hacer política es justamente la inclusiva, la intercultural, la paritaria. Y sin los pueblos indígenas yo creo que estamos hablando de una democracia totalmente incompleta y falsa ante una realidad como la que tenemos con diversidad de pueblos y culturas. Antes de cerrar, ¿cuál es la diferencia básica entre Nuevo Perú y Frente Amplio? ¿En qué está la distancia que tomaron en cierto momento? Sí, yo creo, César, de manera muy fraterna, yo creo que nuestros hermanos, compañeros, colegas del Frente Amplio tienen posiciones en convergencia con las nuestras, porque para empezar, nosotros cuando éramos Frente Amplio, el plan programático y todo lo que se ha construido, los hicimos juntos. O sea, el plan programático que hoy tiene el Frente Amplio fue una construcción de todos. Hoy nosotros tenemos, digamos, un cuerpo orgánico propio como Nuevo Perú. Estamos trabajando en la conformación de bases, de comités. Tenemos una sectorial de mujeres bastante potente que enarbola los derechos de las mujeres, la igualdad, la paridad, no discriminación. Tenemos una sectorial de jóvenes impresionante con una capacidad de análisis, son los que han impulsado, por ejemplo, la marcha contra la ley Pulpín, clarísimos en sus derechos. Tenemos una comisión indígena que justamente yo voy a tener que liderar y también construir estos lazos entre andinos y amazónicos, porque sí necesitamos tener un espacio político también. Y entonces la vamos a ver en la política, de todas en el Nuevo maneras. Perú tenemos muchos sueños. Pero sí, igual sí, en la política. sí, seguramente. Y aunque no salga en los medios nacionales es porque estaré en las comunidades viajando, haciendo trabajo, que es lo que siempre he hecho. ¿Vuelve a Ayacucho? Sí, por supuesto, es mi tierra. Vuelvo a Callara, tenemos un trabajo también con mis hermanas callarinas. ¿De pronto a la alcaldía, a la región? Aún no he pensado en eso, pero lo importante es empezar a generar un cambio en la ciudadanía. Si hoy tenemos el Congreso que tenemos, César, que es algo que a mí me preocupa, es porque la gente votó por ellos. Y a mí me parece que la gente tiene que repensar su voto. Bien, congresista Pariona, Bien. muchas gracias por aceptar nuestra invitación a la Agencia Andina. Bien. Amigos de Andina al Día, hemos conversado con Tania Pariona Tarqui, congresista de la República, integrante de la bancada de Nuevo Perú. Nos ha presentado una suerte de resumen de lo que ha sido su labor parlamentaria con este listado de 13 leyes aprobadas, 13 leyes que son de su creación, que la convierten en la tercera parlamentaria más productiva en este periodo legislativo. De hecho, este periodo legislativo que además trae bastantes desafíos en relación con la coyuntura del país. Está pendiente de discusión un tema como el del adelanto de las elecciones, en que la congresista Pariona ha sido bastante clara, ¿no? Que se vayan todos, es un poco el resumen de lo que podría ser esta propuesta. Gracias por su visita. Gracias, amigos, los invitamos a continuar revisando el portal de la Agencia Andina, www.andina.p.